La señora Wang Hui-chun es la encargada de negocios de la Embajada de China aquí en México y me da muchísimo gusto que nos reciba por acá. El gusto es mío y gracias siempre por su colaboración con esta embajada. Veíamos lo que pasaba en China en las últimas semanas, distintos casos de COVID-19 que se han presentado. ¿Cuál es la situación epidémica actual y si este brote de COVID se debe al relajamiento de las medidas cero epidemia que el gobierno chino trazó desde el inicio de esta pandemia hace casi 3 años y que en los últimos meses y semanas se ha relajado? ¿Tiene o no que ver y cuál es la situación actual? Bueno, gracias por su atención. Realmente en los últimos 3 años los logros antipandémicos de China han sido ampliamente reconocidos, como sabe usted perfectamente. China ha respondido con eficacia al impacto de las primeras 5 oleadas y ha evitado la propagación a gran escala de las cepas patógenas y las variantes, anteriores variantes como Delta, ha reducido en gran medida la incidencia de síndromes severas y la mortalidad. Y ha ganado tiempo para la preparación y desarrollo de vacunas y la vacunación, al mismo tiempo fármacos, como sabe, y la preparación de insumos médicos para todo el país. Algunos expertos han calculado que si China no hubiera tomado medidas estrictas de prevención y control durante los 3 años, habría matado esta pandemia, al menos en China, a 4 millones. 4 millones de personas en China, si no se hubieran tomado estas medidas. Sí, desde hace un mes, cuando China empezó a ajustar y optimizar su política y medidas antipandémicas, todo el país empezó a responder esta oleada de la subvariantes de Omicron, y viene viendo un rápido aumento de casos nuevos de contagio que ha traído a la atención de todo el mundo y preocupación del mundo sobre la situación real epidemiológica en China. Precisamente basado en esto, el gobierno chino desde principios del año pasado ha estado observando y evaluando cuidadosamente lo que pasó, la propagación de estas variantes en lugar como Hong Kong de China, para tomar de referencia a encontrar un momento adecuado, oportuno, de menor costo y mínimo riesgo cuando ajuste sus políticas y medidas. Aunque la totalidad de personas infectadas es enorme, pero la mayoría son infecciones, contagios asintomáticas y leves. El porcentaje de síndromes muy graves y de mortalidad es extremadamente bajo en China. Tercero, el porcentaje de vacunación de la población china superó 90%, especialmente el de la gente mayor ha superado del 40% a principios del año pasado, hasta más de 80% hasta finales del año pasado. Y por último, China ha hecho todo tipo de esfuerzos para satisfacer la demanda de medicamentos. Aquí debe mencionar la autorización de importación de medicamento patentado de la farmacéutica Pfizer para el uso emergente en toda China. En las comunidades ya se está utilizando, ya estamos utilizando, okay. Sí, en caso, sobre todo para gente mayor de 65 años. Okay. Ahora, me hablaba de las vacunas y del papel que han tomado. Le preguntaría si es que benefician o no en este momento a la población china, ¿no? Los que se pusieron la vacuna se están enfermando menos, tienen menos síntomas. ¿Qué tanto de la población está vacunada? Antes de vacunar a su propio pueblo, China primero manda vacunas a los países más necesitados. Okay. ¿Por qué? Porque en China, dentro del país, todo estaba bien controlado. No hay repuntes, brotes fuertes. Y entonces, primero, China enviamos todo tipo de vacunación producida allá en el país. Hay países que necesitan con urgencia por la situación propia de su propio país, enorme aumento de contagios. Hasta el momento, China tiene más de 10 vacunas diferentes, de diferentes rutas técnicas
y sus métodos de aplicación también son diferentes. Algunos con una, ¿cómo se dice? ¿Una dosis? Una dosis en su brazo, inyección, y otros también puede... Tomada. Okay. Sí, tomada. Sabemos que no existe ninguna vacuna que sea omnipotente. Claro. Sí, en países muy desarrollados como países europeos, los Estados Unidos, el Japón, en estos países no hay vacunas chinas, no se aplica vacunas chinas, pero se detectan enormes aumentos de contagios en cada oleada. Me decía que entre lo que dejó estas medidas, ¿no?, de cero COVID, estaba que se previno la muerte de 4 millones de personas. En datos oficiales, ¿cuál es la cifra? ¿Cuál es, digamos, el recuento de daños que tienen ustedes de China? Bueno, es que pues hasta el momento los médicos, todo personal en servicio de salud están trabajando fuertemente para enfrentar el aumento de nuevos contagios. No han llegado a esta embajada ni no han publicado exactamente los números concreto de todo el país del contagio. Por ejemplo, hace un momento le dije que hay cifras publicadas, por ejemplo, en la provincia de Henan, una provincia cuenta con 1 millón de habitantes. La tasa de contagio superó al 80%. Y en el caso de Beijing, según un experto chino, el señor Zheng Guang, hay un cálculo, aunque no cifras exactas, hay un cálculo que el 80% de su población han superado este contagio. Se contagia la mayoría de la población de estos lugares, que son muchísimas personas, como me dicen, millones de personas, y que la mayoría, 90%, me dice, se recupera. Sin embargo, ese 10% también representa muchas personas, ¿no? Si no se recuperó, están graves, o este si 90% significa a la vacunación. Sí, no es que 90% han sido recuperados. Todavía no tengo cifra exacta. Sí, ante estas oleadas recientes en China hay distintas limitantes para quien viaja de China a otros países. Hay países que les piden una prueba o les hacen una prueba a los pasajeros que llegan de China. ¿Cómo ve estas solicitudes, estas peticiones, este trato actual a los ciudadanos que vienen de China? Hasta el momento, restricciones para viajeros llegadas a China, nada más pues un requisito, que declarar voluntariamente antes de entrar en China que ha hecho una prueba de PCR dentro de 48 horas. Eso es para los que vayamos a ir a China. Sí. Esos son los requisitos. Sí, es el único todavía que existe. Una declaración voluntaria. Sí, llenando un papel, un formulario, nada más esto. Pero con estas mínimas restricciones, un pequeño número de países ha adoptado restricciones o medidas adicionales de cuarentena para viajeros procedentes de China. Para lo que para nosotros no corresponde a la característica del propio virus, sobre todo de las subvariantes actuales y la práctica internacionales, y no favorece la solidaridad, la cooperación y la lucha contra la epidemia, ni la estabilidad de la cadena de suministro y de producción. Es que las medidas chinas es en general, no está en contra a un país determinado. O sea, es para todos. Es para todos. Es voluntario. Y hay que presentar esa PCR. Sí. Pero por el otro lado hay otros países que dicen, de China, luego les pongo esta medida, ¿no? Sí. Según lo reciente publicado por la OMS, los datos proporcionados por la Comisión Nacional de Salud de China muestran que las secuencias genómicas de las principales cepas epidémicas propagadas ahora en China son consistentes, son idénticos con las de los contagiados de otros países. Y no han encontrado nuevas subvariantes o variantes o mutaciones significativas. Porque ya están en los otros países. Claro, hacia no es como pasajeros. Que va a llegar desde China. Claro, hacia pasajeros que salen de China. Y China forma parte de trabajo conjunto siempre de la comunidad internacional ante cualquier desafío de salud pública. Y ahora China hace un llamado a todas las partes a respetar principios científicos, adoptar
adopten medidas apropiadas y no selectivas. Pues muchísimas gracias por recibirnos y contarnos lo que está viviendo su país, lo que está viviendo China. Muchas gracias por su atención y el apoyo de México, sobre todo en los primeros momentos difíciles cuando hubo brote epidémico en China. Es un apoyo, una confianza mutua entre dos pueblos, entre China y México. Seguiremos trabajando juntos con el pueblo hermano de China. Muchísimas gracias. Gracias a la encargada de negocios de la Embajada China aquí en México, Wang Huichun.